varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, fueron perfectos en pos del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, por definición, significa completo, que posee todas las cualidades requeridas, que es ideal para determinado fin, que no contiene deficiencias, que cumple a cabalidad con el efecto, virtud o cualidad indicada, que reúne todos sus elementos sin faltar alguno, y por lo tanto no puede ser irregular. Ninguna palabra, en ningún idioma, lograría definir a plenitud la naturaleza o atributos del Eterno. Todo concepto que utilizamos, incluso aquellos para expresar las cualidades de Dios, fueron diseñados en función de nuestro entendimiento. Dicho de otra manera, las palabras que usamos, aún para intentar definir a Dios y sus virtudes, fueron creadas para que nosotros, seres humanos, podamos comprenderlas. Y no está de más mencionar que Dios y su naturaleza rebasan los límites de nuestra expresión y entendimiento. Nuestro lenguaje es limitado, por cuanto nuestro entendimiento también lo es. Así entonces, no debería parecernos descabellado que alguno de estos términos que hemos asignado para describir a Dios o a sus atributos pueda ser también aplicable al ser humano, ya que, siendo limitado el alcance de nuestro lenguaje, corresponderá muy bien con las limitadas capacidades del ser humano. Si el mismísimo Dios atribuyó y permitió atribuir algunos de estos conceptos a ciertos hombres en las Escrituras, significa que no hay pecado alguno en hacerlo nosotros ahora. No rasguemos nuestras vestiduras poniendo por sobre la razón tradiciones culturales o herencias doctrinales, entendiendo también que no es correcto a ningún nivel, secular o bíblico, modificar o reinventar el significado de las palabras para hallar conformidad con posturas, movimientos o criterios. Por otra parte, un hecho es que los traductores y transcriptores de prácticamente todas las versiones que tenemos en nuestro idioma fueron guiados a elegir el concepto en cuestión y no otro. Alegar errores conceptuales nos obligaría a cuestionar también la veracidad del resto de las Escrituras, y no podemos omitir este detalle. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, Deuteronomio 18:13. Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. A lo largo de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios demanda a los suyos ser perfectos para Él. ¿Qué significa esto? ¿Dios me exige lo que sabe que jamás podré cumplir? Porque se suele enseñar que nadie es perfecto y que es imposible llegar a serlo. Entonces, Dios nos pone metas inalcanzables y pruebas que superan nuestra capacidad para después condenarnos por no poder cumplirlas. ¿Qué se pensaría de nosotros si demandáramos aplausos de un manco o voces de un mudo? ¿Dios acaso demanda lo inverosímil? Afirmar que esto es así es afirmar que Dios es injusto. De esta manera no sería el Dios verdadero. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 14. Si alguno llegó a ser considerado perfecto por Dios, como de hecho ocurre en diversas ocasiones en las Escrituras con diversos personajes, ¿significa necesariamente que llegó a ser igual a Dios en todo? En ninguna manera. Nuestro problema es que decidimos hacer a un lado deliberadamente el verdadero significado de muchos términos, asignándoles otros y en muchas ocasiones impregnados de misticismo, para que no supongan conflicto con lo que creemos y enseñamos o lo que nos han enseñado, y que pueda comprometer nuestra supuesta espiritualidad o perspectiva moral. Un ejemplo de ello es precisamente el uso de este concepto. Perfecto en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hacen siempre referencia a completo, íntegro, y no significa propiamente que aquello a lo que se le llame perfecto comparta la naturaleza divina. Dios es perfecto porque posee la plenitud de atributos y características propias para ser constituido Dios. El hombre no necesita alcanzar el total de atributos de Dios para ser considerado perfecto, pues no es ni llegará a ser Dios. El hombre, para llegar a ser perfecto como ser humano y según la perspectiva divina, solo precisa adquirir el total de características, es decir, virtudes necesarias para cubrir el perfil que Dios demanda de él,
sin significar esto que, habiendo alcanzado el calificativo de perfecto, el hombre pueda ser considerado igual o estar al nivel de Dios. En palabras simples, Dios considera perfecto a aquel que es íntegro, es decir, que le obedece fielmente y en todo. Sea pues perfecto su corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Salmo 119, 1. Afirmar que aspirar a la perfección como hijos de Dios es sinónimo de orgullo, pretensión y soberbia, solo denota desconocimiento del lenguaje, del uso y significado de este término y de las Escrituras. De ser un concepto inapropiado para el ser humano, Dios, el omnisapiente, no lo habría usado de esta manera. Sin embargo, lo hizo. Pensemos en esto. Si alguien llegara a ser perfecto, lo sería no por autoconcepción, es decir, no por considerarse a sí mismo perfecto, sino por haber alcanzado toda virtud que demanda Dios de él, incluida la humildad. Si aquella persona tuviese más alto concepto de sí mismo, careciendo de humildad, no sería entonces perfecto, así de simple. El riesgo de que un hijo de Dios se llene de soberbia por haber alcanzado la perfección es inexistente si se trata de un verdadero hijo de Dios. No se puede ser hijo de Dios si no se ha recibido el Espíritu de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16. Una evidencia del Espíritu de Dios en nosotros será necesariamente la humildad, entre otras virtudes que reflejan también el carácter de Cristo. Aquel que llega a ser considerado perfecto por Dios, no lo será por haber adquirido una naturaleza perfecta, sino por haber adquirido la actitud que Dios ha definido en su palabra para todo hijo suyo. Solo Dios posee una naturaleza perfecta. Nuestro cuerpo y habilidades no lograrán la perfección, pero sí nuestra actitud, y eso es justamente lo que Dios demanda de nosotros. Así que, aun llegando a ser considerados como perfectos, jamás alguno logrará equipararse al Eterno. Aun el Padre de los caídos, que llegó a ser llamado perfecto entre los seres angélicos y que poseía una naturaleza superior a la nuestra, logró jamás ser como Dios, porque nada creado llegará a compararse con el Creador. Así entonces, no debería existir inquietud alguna en que cada discípulo del Maestro procure alcanzar dicha perfección. Después de todo, fue el Maestro mismo quien nos asignó tal encomienda. Sean, pues, perfectos. Disponer nuestro corazón a convencerse de que es imposible serlo, en el apropiado sentido de este concepto, no es un reflejo de humildad y reverencia a los atributos de Dios, sino de ignorancia, negligencia y falta de compromiso disfrazados. Las Escrituras nos exhortan a buscar la perfección que el Padre demanda de nosotros y a andar en ella, tal y como el Maestro nos mostró que en efecto era posible. De cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Juan 14, 12. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. Ahora bien, la Escritura también nos enseña que todos, sin excepción, hemos transgredido la ley divina, pues no hay ser humano que no peque. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. ¿Cómo entonces ser perfectos siendo pecadores? Para responder a esto, necesario es entender que, mientras habitemos un cuerpo sujeto a corrupción, nuestros pensamientos, obras e intenciones también estarán siempre propensas al error, o como diría el Maestro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque propensos al error, no condenados a errar indefectiblemente, como afirman algunos, pues la Escritura también nos da testimonio de que es posible lidiar con y evitar incluso esos errores. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. 1 Corintios 6:12 y 10:13. En pocas palabras, no existe para el genuino Hijo de Dios prueba imposible de soportar. En alguna ocasión, el apóstol Pablo asemejó esta vida a una carrera, y usando esta misma analogía, pensemos entonces en los errores como tropiezos. Dios en su palabra nos enseña en muchas ocasiones y de diversas formas cómo lograr alcanzar la meta, aunque también
que necesario es que existan los obstáculos, es decir, pruebas, ya sea para sortearlos o afrontarlos según sea el caso, sobre lo cual también nos da instrucciones de cómo hacerlo. Hijitos, que nadie les engañe. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Juan 3, del 7 al 9. Aunque también, como ya vimos, la Escritura expresa que nadie puede jactarse de no haber pecado. ¿Cómo podemos conciliar esto entonces? Primeramente, pecar significa errar, así, sin más, sin misticismo ni pretenciosas explicaciones. Y errar es simplemente no acertar, es decir, fallar el objetivo. Entendiendo esto, y volviendo a la analogía del apóstol, nuestro principal objetivo es llegar a la meta, venciendo los obstáculos en el camino. Entonces, cada vez que tropezamos, nos es contado por pecado. Pero una cosa es haber tropezado en el trayecto hacia la meta, y otro, deliberadamente dejar de avanzar. Distinto es caer, pero levantarse para continuar, que rendirse y permanecer caído. Una cosa es no lograr salir ileso de una prueba, pero sacudirse el polvo e intentarlo de nuevo, que abandonar el camino, volver atrás y renunciar definitivamente a la carrera. Porque ser perfecto no significa nunca haber tropezado, sino nunca haber retrocedido, nunca haber desmayado. Aquel que ama a Dios, cuantas veces tropiece, retomará el camino. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. Mas no como creyendo que por la oportunidad de intentarlo una vez más, podemos no tener sumo cuidado de no caer, sino con la mira a mantenernos siempre en pie, evitando a toda costa tropezar de nuevo. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera carta de Pedro 2:16. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera a los Corintios 10:12. El verdadero Hijo de Dios procurará, con toda su mente y todas sus fuerzas, no fallarle a su Padre Celestial, permaneciendo en integridad. Aquel que tiene en poco la santidad, habiéndose convencido equivocadamente de que, por su gracia, Dios tiene el compromiso de perdonar una y otra vez sus infidelidades, recibirá peor castigo que aquellos que rehusaron a seguirle desde un principio. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera en poco la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Ciertamente, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Generalmente, el creyente contemporáneo ama justificar su falta de compromiso, sus escasos y débiles intentos por mantenerse en integridad, culpando la naturaleza con la que supuestamente nació, malversando la Escritura obviamente, y deslindándose así, inconscientemente claro, de la responsabilidad de sus propios errores. Se profesa hoy en las congregaciones ser más que vencedores y poderlo todo en Cristo que nos fortalece cuando se trata de promesas de salud y prosperidad económica, personal o profesional, pero no cuando se trata de lidiar con el pecado. Para ello, en cambio, se abraza el tan socorrido pasaje de «el pecado que mora en mí», como para aliviar la conciencia, pero ignorando que el mismo apóstol que escribió aquellas palabras, escribió también versos adelante. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Romanos 8, versículos 5, 8 y 9. Irónicamente, rogamos que Dios haga en nosotros lo que de hecho Él ha asignado como responsabilidad nuestra. El pecado está al acecho y busca dominarte, pero tú debes dominarle a él. Génesis 4:7. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley del pecado,
sino bajo la gracia. Romanos 6, 11 al 14. Como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, pues como él mismo dijo, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. El Maestro nos dejó la promesa de que fuera de él nada podríamos, pero que con él nada nos resultaría imposible de lograr. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada podrán hacer. Juan 15, versículos 5 y 7. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo, le guarda, y el maligno no le toca. Primera carta de Juan capítulo 5, 3 al 5 y 18. Así pues, Él nos dará la facultad para lidiar con el pecado, tanto como la victoria sobre éste, pero sí y solo si permanecemos en Él. Al negarnos a buscar dicha perfección, estamos desobedeciendo el mandamiento de Dios, y por cuanto la promesa de salvación es solo para aquellos que obedecen, pues la palabra de Dios expresa de Cristo que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Hebreos 5:9. Aquel que no procure ser perfecto en sus caminos, será abominable a los ojos del Dios que concede dicha salvación. Abominación son a Dios los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Proverbios 11:20. Conoce Dios los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Dios como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Salmos capítulo 37, versículos 18 y 20. En otras palabras, ser perfecto es amar a Dios con todo nuestro ser, pues si le amamos, le obedeceremos en todo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, versículos 23 y 24. La perfección, es decir, integridad, la alcanzaremos solo cuando vivamos en plenitud para agradar a Dios cumpliendo su palabra. Aquel que viva en absoluta reverencia y devoción a Dios, con toda la mente, todas las fuerzas y sin reservas, será entonces perfecto ante sus ojos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, 5 y 6. ¿A qué se refiere con guardar su palabra? A cumplirla, obviamente. Dios no se agradará si pienso obedecer únicamente hasta donde mi carne me permita. Si pretendo ser de Cristo, debo seguir su ejemplo, procurando la perfección, así como Cristo lo hizo cada día. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, 4. Todo aquel que se considere discípulo de Cristo, pero se oponga a la búsqueda de la perfección a través de la obediencia a sus mandamientos, no es más que un falso creyente. A fin de perfeccionar a sus santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios como un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al no procurar la perfección, no solo incurrimos en desobediencia, sino que nos alejamos más y más de Cristo y de la posibilidad de formar parte de su iglesia. Y alguien podría decir que entre perfecto y perfección hay una gran distancia, que podemos buscar la perfección, pero no llegar a ser perfectos, entendiendo como perfección un mero proceso. Aunque realmente, perfección es la calidad de ser perfecto, perfeccionamiento sería el proceso. Pero a lo que nos insta la Escritura es a alcanzar la perfección, es decir, a que lleguemos a ser perfectos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme. Mateo 19:21. El maestro le hizo entender a aquel joven que para alcanzar la herencia celestial era necesario ser perfecto, y para ello, además de obedecer cada mandamiento de Dios, precisamos ser capaces de renunciar a nuestras posesiones, logros y aún a nuestros anhelos. En otras palabras, renunciar a nosotros mismos. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Otra de las ideas más dañinas que ha conseguido gran popularidad en la actualidad es que ser cristiano no es fácil, aunque la realidad es que esta doctrina está más impregnada de romanticismo que de las Escrituras. Pero, ¿de dónde ha surgido esto? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, enseñó el maestro. Fácil, por definición, significa hacedero, es decir, que puede hacerse. Difícil, por el contrario, significa lejos de ser posible. Entonces, frases como ser cristiano es difícil, pero vale la pena hacerlo, o ser cristiano no es sinónimo de ser perfecto, además de promover una ideología contraria a las Escrituras, incentivan la mediocridad espiritual. Porque hemos creído y enseñado que lo que Dios pide de nosotros es inconcebible. ¿Quién será el mayor interesado en que nos convenzamos de que es imposible alcanzar lo que Dios demanda de nosotros? ¿Por qué negar lo que literalmente afirman las Escrituras? Basta ya de atender más a poesía pseudocristiana e ideologías autocomplacientes que a la voz del Eterno. Ser cristiano trata de ser como Cristo, quien en todo fue perfecto. Aquel que no procure seguir tal ejemplo, lejos está de ser considerado como discípulo suyo. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe, nada les será imposible. Mateo 17:20. Tendremos fe para mover montañas, pero no para mantenernos firmes en obediencia y santidad para nuestro Salvador. Así como en el Edén, el hombre ha sido engañado una vez más. En aquel entonces, para que el hombre pretendiera ser más de lo que realmente era, y ahora, para que no procure ser lo que Dios sí espera que sea. Rogando siempre en oración encarecidamente por ustedes, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, Colosenses 4:12, y que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos, cabales, sin que les falte nada, Santiago 1:4. No alteremos las Escrituras por prejuicios, pereza o ignorancia. No ajustemos el mensaje a nuestro parecer, sino nuestro parecer a la verdad. Si nosotros, los creyentes, no respetamos la integridad del mensaje, ¿cómo esperamos que Dios respalde nuestro evangelismo ante los incrédulos? Seamos entonces fieles a las Escrituras. Si no hemos llegado a ser perfectos, no ha sido porque resulte imposible lograrlo, sino porque no nos hemos esmerado en servir y agradar a Dios más que a nosotros mismos, porque preferimos justificar nuestra falta de compromiso al procurar nuestras vanas necesidades e intereses personales que dejarlo todo por seguirle, porque simplemente no hemos tenido a nuestro Salvador por sobre todas las cosas, sino como algo secundario, como algo que puede esperar para después. No nos engañemos, no afirmemos que algo es imposible si no nos hemos esforzado por ello lo suficiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si pretendemos ser considerados como hijos de Dios, seamos entonces obedientes en todo, seamos íntegros, seamos pues perfectos, porque Él es perfecto. Amén.